Bienvenidos a Noticias de Muy Muy Lejano. Hoy presentaremos las palabras nacen, crecen y evolucionan o caen en desuso. Tema respectivo de la materia Etimologías Grecolatinas, que le imparte la maestra Sol Luna. Con nuestras conductoras y alumnas Suset Solares y Alejandra Garfio. Las palabras, como los seres vivos, nacen, crecen, evolucionan y muchas caen en desuso, o sea, mueren. Las palabras nacen, es decir, de no existir, comienzan a ser ya sea porque surgen de otra palabra que mediante cambios en su sonido, en su forma o en su significado, se transforman y originan una nueva. O porque de una palabra que ya existe se le cambia el sonido, la estructura o el significado. O bien por la necesidad de nombrar algo nuevo, un concepto o una cosa que no existía o no se conocía. El lenguaje cotidiano tiene varios cambios, llamados cambios fonológicos, morfológicos o semánticos. Los cambios fonológicos son si al pronunciar una palabra alteramos el sonido de una o varias de sus letras. Por ejemplo, en la X en la palabra México. En su sonido al pronunciarla pasa a sonar como J. Los morfológicos es cuando afectan la forma o estructura de las palabras. A veces la alteración que hacemos al sonido de una letra es tan insistente y se generaliza tanto que la palabra de la que alteramos el sonido cambia. Al paso del tiempo, una o varias letras para adaptar su forma al nuevo sonido. Por último están los semánticos. Son los cambios que sufren las palabras en su significado. Por ejemplo, caballero. Antes era una palabra para referirse a un hombre en caballo. Ahora usamos esta palabra como hombre respetuoso. No se ve. Ahora bien, cuando usamos una palabra con el significado que realmente tiene, se dice que utilizamos esa palabra en su sonido natural. Cuando le alteramos el significado y la convertimos en una metáfora, hablamos en sentido metafórico. En consecuencia, usaremos un lenguaje natural, cuando solamente palabras en su sentido natural, si al hablar usamos... metafórico, ok. En consecuencia, usaremos un lenguaje natural, cuando usamos solamente palabras en su sentido natural, si al hablar usamos varias metáforas, caemos en el terreno del lenguaje figurado. Por ejemplo, las mentiras que te decía tu ex. Tus ojos son como unos luceros. Ahí caemos en el sentido figurado. Las metáforas y el lenguaje figurado se emplean con frecuencias en el lenguaje familiar y en composiciones literarias, sobre todo en la poesía. Sin embargo, también muchas palabras usadas en la terminología de la ciencia, que se llaman tecnicismos, son metáforas. Por ejemplo, la palabra amígdala, que procede del griego, significa almendra. Su sentido natural es almendras y su sentido metafórico es glándulas colocadas a la entrada de la faringe. Muchas gracias por su atención y sigan viendo el noticiero de Muy Muy Lejano. ¡Hasta luego! Ya. Les damos muchas gracias, así es. gracias por su atención. Ok, no, entonces otra vez. Muchas gracias por su atención.